están, jóvenes? Bienvenidos a la clase de manejo y conservación de suelos. Para hoy tenemos el tema 1, que es la humanidad y la degradación de los suelos. Introducción. Una parte de los problemas que padece la humanidad obedece a la degradación y pérdida de los suelos. Cuando esto ocurre, el ser humano no puede cultivar o producir y las producciones de las cosechas son mínimas. Lo mismo ocurre con las praderas y los pastos. Del mismo modo, el hombre y la biosfera se contaminan, pudiendo llegar a degradarse, enfermar o morir. Debemos tener en cuenta que el suelo no es un recurso renovable a escala humana. Se requieren cientos y miles de años, según las condiciones de sus factores formadores, para regenerarse. Si los suelos no son utilizados por el ser humano con cuidado, sabiduría y cariño, pueden perderse, aflorando en casos extremos las rocas subyacentes si se trata de la erosión o siendo sepultados bajo cemento o asfalto en el caso del sellado. Aquí tenemos una gráfica donde podemos observar en todo el mundo hay áreas que están coloradas de rojo, que son áreas que están degradadas o en mucho peligro de erosión. Ya todas las partes rojas. Como punto 2 tenemos la pérdida del suelo. ¿Cómo se puede perder el suelo? De dos formas, como erosión del suelo y como sellado. Ya, esas son las dos formas de la pérdida del suelo. Pueden ser entonces por erosión del suelo o por el sellado del suelo. La erosión del suelo puede producirse ya sea por el agua, el viento, el hielo o la propia gravedad. Hablamos entonces de erosión hídrica, erosión eólica, erosión glaciar o periglaciar y la erosión mecánica respectivamente. ¿Ya? El sellado del suelo. El sellado no ha sido un grave problema para la conservación de los recursos edáficos hasta los últimos decenios. Sin embargo, conforme el número de habitantes del planeta han ido aumentando a toda velocidad, también lo han hecho el de las ciudades e industrias, así como la infraestructura las infraestructuras viarias requeridas para ponerlos en contacto. Actualmente, millones y millones de kilómetros cuadrados se encuentran sepultados bajo asfalto y cemento, llegando a extenderse en ciertos países industrializados hasta ocupar el 20% de su territorio. Entonces, el sellado es cuando se construye una infraestructura, el suelo ya no puede producir, estamos sellándolo con una construcción. Puede ser con asfaltos o con carreteras o puede ser con construcciones de edificios u otro tipo de obras de construcción. A este tipo de pérdida se le llama sellado del suelo porque nunca más vamos a volver a utilizar ese suelo. La degradación de suelo. Los procesos de degradación de suelo son excesivamente numerosos como para poder explicar todos y cada uno de ellos. Entonces vamos a explicar algunos de ellos, ¿ya? En cuanto a la degradación. Tenemos una primera que es la pérdida de materia orgánica. Cuando el hombre cultiva la tierra y no repone la materia orgánica que pierde, los agregados del suelo terminan por deshacerse en sus partículas constitutivas por pérdida de los geles húmicos. En consecuencia, resulta ser de suma importancia adoptar técnicas y precauciones que eviten la pérdida de la materia orgánica de los suelos. Pueden ser con laboreos o con la labranza mínima, o laboreos sin labranza o incorporando materia orgánica al suelo. Otra degradación de suelo es la salinización y sodificación. Se trata de procesos que tienen lugar al aumentar el contenido de sales potásicas y sódicas del suelo en deterioro de otros cationes que como el calcio, que son vitales para la nutrición vegetal.
Bajo estas circunstancias, el pH del suelo aumenta en exceso por encima de 8.5, generándose una captura muy descompensada de los nutrientes que requieren las plantas. Otro tipo de degradación es la acidificación. ¿Ya? La acidificación es también un proceso que genera la descompensación del balance de nutrientes como la salinización. En el caso de la acidificación, la mayor parte de los nutrientes son lavados del suelo por el agua, siendo sustituidos por el hidrógeno, lo que resulta ser peor que el aluminio. Así, el pH de los suelos desciende o baja, ¿no?, a de 4.5, que se llaman suelos muy ácidos. Tienen un pH de 4.5 o menos incluso. Y la pobreza de los nutrientes disminuye la producción. Otra degradación es la compactación. Se trata de la pérdida de la estructura del suelo, es decir, de aquellas propiedades esponjosas que tiene el suelo, que son que los diferencian de las rocas, ¿ya? Por lo tanto, el suelo pierde espacio poroso y volumen, tornándose más denso y pesado. Esto puede darse por el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo o por maquinaria agrícola excesivamente pesada que comprime la estructura haciéndola perder porosidad. Otro tipo de degradación es la contaminación y la polución. La contaminación del suelo es un proceso muy grave y que se extiende como una plaga por la edafósfera o por el suelo, ¿no? Sin embargo, debemos diferenciar entre contaminación y polución. La contaminación es cuando un elemento ajeno al suelo empieza a ingresar en el suelo. Y esto se puede dar por el uso de insecticidas, plaguicidas que tienen elementos químicos que pueden ir contaminando el suelo. En cambio, la polución es cuando uno de los elementos que existe en el suelo crece en grandes cantidades. Esto puede ser por el exceso de fertilizantes que podríamos incorporar al suelo que pueden ocasionar polución. Bueno, otro tipo de degradación es la desertificación. La desertificación es la degradación de las tierras en ambientes áridos, semiáridos, secos, subhúmedos, ¿no? Son procesos que afectan al deterioro y pérdida bajo climas concretos, cuando el agua comienza a ser muy escaso. Estas condiciones en el paisaje se tornan más áridos, ¿ya? Se pierde cobertura vegetal y biomasa, así como disminuyendo la materia orgánica y la actividad biológica del suelo. Entonces se tornan más desérticos, más secos los suelos, ¿ya? Este problema de desertificación se tiene en los lugares con escasa precipitación o donde no hay lluvias, como en el caso del altiplano de nuestro medio, ¿no?, en lugares altiplánicos. Otro proceso de degradación es el anegamiento. Otro proceso de degradación es el anegamiento. La degradación y pérdida de suelos en ambientes húmedos muy fríos. Ya esa es la característica. O con escasa evapotranspiración. En estos casos los ecosistemas no son capaces de evacuar todo el agua que recibe de las precipitaciones, por lo que los suelos se encharcan. Y estos procesos son típicos de ambientes muy húmedos de la alta montaña o de climas templados. Bueno, hasta aquí vamos a continuar en la próxima clase. Muchas gracias.